Buenas noches. Durante la clase de hoy vamos a continuar y espero que logremos concluir con el tema que nos ha estado ocupando, que es el contrato de arrendamiento, que como ustedes han podido observar, tiene diferentes aristas que nos ha requerido dedicarle un poquito más de tiempo. Pero bueno, yo les digo que espero que sí logremos concluirlo. En esta parte, en la primera parte de la clase, como objetivo de aprendizaje, vamos a tener la ubicación de algunos efectos también del contrato de arrendamiento, temas como el plazo, que me parece que es relevante. Vamos a compararla con otras figuras jurídicas y en la última parte vamos a ver tipos especiales de arrendamiento. Así que eso es más o menos, es ubicarnos en ese contexto, que ustedes tengan cercanía con esos subtemas. Y en la segunda parte de la clase vamos a tener dos presentaciones de parte de Mariana y de Ronnie. Eso sería la segunda parte. Así que, bueno, vamos a entrarle de lleno a lo que tenemos para hoy, que espero que sea de mucho agrado y de mucho provecho para todas las personas que están en la clase. El bien hay que restituirlo una vez que se concluye el contrato, pero creo que ahí es importante hablar de un tema que es el plazo, y aquí en este momento tenemos que decir que el plazo en el contrato de arrendamiento es un elemento esencial de dicho contrato. Y me gustaría que revisáramos el artículo 70 de la Ley de Arrendamiento Urbano y Suburbano, porque hay elementos que son muy valiosos. Vamos a ver que hay artículos consecutivos posteriores que también tienen elementos relevantes. Pero en el caso del contrato de arrendamiento, el plazo, y tiene que ver un poco con esa orientación de interés público que tiene, que la ley define, tiene una duración en favor del arrendatario. Y ya vimos cómo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y Costa Rica no es la excepción, tiene una orientación de protección al arrendatario. Y vamos a ver lo que dice. Dice: la duración del arrendamiento no podrá ser inferior a 3 años. Entonces, 3 años es ese elemento relevante porque la ley es la que nos va a definir un plazo mínimo de 3 años. Pero continúa diciendo la norma: se entenderán convenidos por el plazo de 3 años los arrendamientos para los que se haya estipulado una duración inferior y no se haya fijado el plazo de duración. Conclusión: ese plazo de 3 años lo reitera la normativa, que es el plazo mínimo para que se tenga un contrato. ¿Qué pasa si bueno, la norma dice, el plazo termina diciendo, el plazo se contará a partir del día en que el arrendatario reciba el bien? Eso nada más era un complemento para que tengamos toda la norma. Pero aquí nos empieza a surgir una pregunta. ¿Qué pasa si el plazo es de 1 año? Yo he tenido cercanía con personas, principalmente que trabajan cerca de universidades, que me dicen, es que a nosotros nos alquilan apartamentos por 1 año y son válidos, hasta por 6 meses, por un semestre se los han puesto y ya son como machotes que tienen. La asesoría que yo les he dado es, bueno, pues aquí es disposición del arrendatario. Ustedes, por conveniencia de ustedes, puede ser que les sirva que sea por un plazo menor a los 3 años. Pero si en algún momento uno quiere hacer valer el plazo de 3 años como arrendatario, perfectamente lo puede hacer. Así que les digo, es un plazo mínimo establecido por ley. Y entonces aquí que estamos hablando del tema de la restitución, estamos hablando de la finalización del plazo, pero para eso yo quería mencionarles este plazo mínimo que ahí se establece. El artículo 71 habla de un concepto que es la prórroga tácita. ¿Qué implica esta prórroga? Que en un momento que se venza el contrato, se produce una renovación casi que automática, así incluso lo habla
la jurisprudencia de que se convierte en una renovación automática. ¿Por cuánto? Por otros 3 años. Cada renovación es por 3 años. Y repito, en favor del arrendatario. Esa es la situación con respecto al plazo. ¿Qué pasa cuando termina el contrato? Y vean que aquí hay una relevancia sobre la voluntad del arrendatario, porque el arrendatario perfectamente, y evidentemente salvo que exista una causal de desahucio, ¿verdad? Que sería un problema, que le cambió el destino, que la más fácil que dejó de pagar, eso sería diferente, ¿verdad? Porque ahí estamos frente a una patología originada por el arrendatario. Pero si no fuera así, el arrendatario decide cuándo se va, pero tiene que proceder con la devolución con toda la misma exigencia de buena fe que se le pide al arrendante. ¿Qué pasa si le cambiamos el destino del bien? Bueno, ya nos hemos adelantado un poco con eso, ¿verdad? Eso es una causal de desahucio. Estamos afectando para qué fue contratado el bien en arrendamiento y por lo tanto el arrendante tiene toda la posibilidad de ir a acudir a las vías del desahucio y pedir la resolución del contrato. Esas son las normativas que tiene contemplada el Código Civil. No los vamos a ver todos, los más relevantes, y resaltar algunas cositas que ya se las he ido indicando, pero que es importante repasarlas. Aplicamos el 1068, igual que ocurre con la ley Gauss, la Gauss, aplica, son aquellas causales de incompatibilidad. Vean que aquí, a diferencia de lo que establece el Código Civil, que nos habla de precio o renta, en el caso del arrendamiento, en el Código Civil nos habla de que puede ser una cantidad de frutos, ubicado en un contexto histórico allá de finales del siglo XIX, imagínense, ¿verdad? Que era como más dado eso de que pudiera pagarse por frutos en una economía muy dedicada a la agricultura en aquel tiempo. Entonces se daba eso, que y le daban un bien y ocúpelo y a cambio, ¿qué me da? Bueno, le doy frutos porque yo voy a cosechar y entonces de eso le voy a pagar. Esa era alguna alternativa que permitía el Código Civil, que repito que no lo tiene contemplado la Gauss. Eh, el artículo 1127 hace una extensión al tema de accesorios eh, que tiene el bien, parecido como lo tiene la ley de arrendamiento. Eh, eh, es parecido, tal vez nos incorpora por ahí un elemento por aluvión. Recuerden que creo que ustedes aluvión lo veían en obligaciones, si no me equivoco, ¿verdad? La diferencia, o en privado, la diferencia entre aluvión y abulsión. Recordemos que el aluvión es el acrecimiento paulatino de un bien y la abulsión es el acrecimiento, pero en forma violenta, principalmente ocasionado en ambos casos por hechos de la naturaleza. Entonces está incorporado por ahí para efectos de incorporarlo como ese acrecentamiento desde el punto de vista o visto como accesorios. Bueno, el tema de reparación no lo vamos a ver. Este sí, y vamos a leerlo, es el artículo 1134. Dice lo siguiente. Para la procedencia de la acción resolutoria del arrendamiento por vicios ocultos, basta acreditar un dato objetivo, saber los defectos preexistentes o sobrevivientes que impidan o desmejoren notablemente el uso de la cosa. Vean que aquí la ventaja que tiene la normativa de arrendamiento del Código Civil es que simplemente remite a las normas de vicios ocultos en este caso. Así que simplemente está reiterando cosas que el mismo código establece. Recordemos que la ley de arrendamiento dirige al capítulo, a la normativa que tiene relación con los vicios en general de Código Civil. Bueno, vean que esta es una norma parecida a la que acabamos de ver de 44-45. En estas son coincidentes de que no se le puede cambiar el destino al bien que fue dado en arrendamiento.
El 1140 complementa esta norma que acabamos de ver y nos habla de la posibilidad incluso de no solamente resolución, sino de indemnización de daños y perjuicios. En caso de que se haya generado un goce abusivo, ya sea por cambio del destino que tenía determinado el bien o simplemente por no usarlo como realmente correspondía, que son posibilidades que se dan también en el Código Civil en forma comparativa. Esta norma, vean que aquí cambia radicalmente de lo que ya hemos visto en la ley de arrendamiento, porque recordemos que en el caso de la primera, de la ley de arrendamiento, decía que no se podía subarrendar, salvo pacto en contrario. El 1145 del Código Civil dice lo siguiente. El arrendatario puede ceder el arrendamiento o subarrendar, a no ser que esta facultad le esté prohibida por una cláusula expresa del contrato o por disposición de la ley. Vean que aquí se invierte el principio del de subarriendo. En el otro caso, no se puede dar salvo pacto contrario. Aquí más bien está permitido, salvo que existe una causal de prohibición. Entonces, es una distinción entre ambas regulaciones normativas sobre el mismo contrato, aplicado a cada supuesto, entre la ley de arrendamiento y el Código Civil. Sobre el plazo del 70 que acabamos de revisar, el artículo 1151 establece que si no se determinó el tiempo que debía durar el contrato, vean que aquí lo deja un poco más libre, ¿verdad? No como en la ley de arrendamiento que establece el plazo de los 3 años, incluso con renovaciones tácitas. Se dice que ninguna de las dos partes podrá hacerlo cesar, sino notificando anticipadamente a la otra parte. Ese es el remedio que encontró el Código Civil. Así que, bueno, aplicaría, aquí es diferente, ¿verdad? Y al final el último parafito dice que si el precio del arriendo debe pagarse por año, se tendrá por expirado el tiempo de arrendamiento 6 meses después del último aviso. Ven que tiene una solución diferente de la que contiene en relación con el plazo la ley de arrendamiento. Sobre predios rústicos no vamos a quedarnos mucho, nada más que se puede dar una cabida, como en ese tiempo que era como más dado, ¿verdad? Predios rústicos. Eh, y bueno, es nada más decirles que lo que nos interesa decir es que se podría aplicar el Código Civil para predios rústicos. No obstante, habría que revisar el ámbito de aplicación de la GAUS. En un caso determinado, será el juez que venga a determinar si aplica la normativa del Código Civil o aplica la ley de arrendamiento. ¿Qué pasa cuando termina el arrendamiento? Lo regula el artículo 1160 y dice así. Terminado el arrendamiento, tendrá a su vez el locatario derechos para usar las tierras y edificios por el tiempo absolutamente indispensable, para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes y en estado de colectar al terminarse el contrato. Está hablando del predio rústico, ¿verdad? De la norma que viene anteriormente. Ve que está hablando de producción, por lo tanto, es una forma de proteger al que tiene una cosecha y que no se le vaya a cumplir el contrato sin que pueda retirarla del bien inmueble. Y vean que aquí viene la parte más práctica de utilización del arrendamiento en el Código Civil, y es el arrendamiento para bienes muebles. Porque recordemos que en la ley de arrendamiento estaba referido a bienes inmuebles y los bienes muebles se aplicaban como accesorios a los bienes inmuebles. Y se acuerdan que hablaba de lo fungible, lo no fungible, de lo fungible incluso de lo consumible. Pero vean que este sí es relevante, porque si ustedes quieren encontrar la parte vigente del Código Civil en materia de arrendamiento, aquí lo estamos encontrando. El artículo 1161 dice lo siguiente. Cuando el objeto del arrendamiento fuere un mueble de los que no se consumen por el uso, se aplicarán las reglas del capítulo 1 en cuanto lo permitiere la naturaleza de las cosas. Pero si fuera un mueble fungible, se estará a lo dicho en los artículos siguientes. Vean que nos está adelantando. Mueble fungible aplica la normativa que está aquí en el Código Civil. Y vamos a ver cuál es el bien mueble por excelencia. O uno de los más conocidos.
¿Cuál? Un bien mueble fungible que se pueda sustituir fácilmente por otro. Casi todos ustedes tienen ahí ahí en la casa. Más o menos, pero yo sé que sí tienen. Muchas veces lo andan encima. El teléfono, profe. Mm, los teléfonos, no, los teléfonos no necesariamente son fungibles. En el momento que es el suyo, se vuelve no fungible. El dinero, profe. Eso, Helen, el dinero. El dinero es el bien mueble fungible por excelencia. Entonces, por eso es la parte que pareciera que quedó vigente y que se aplica. De ahí por eso la importancia de que hablemos del arrendamiento en el Código Civil, porque estamos hablando de un bien mueble fungible y en este caso principalmente aplicado, no exclusivamente, pero aplicado al dinero. Y si no, revisemos lo que dice el artículo 1162 para confirmar lo que estamos hablando. Sea que el contrato tenga por objeto una suma de dinero o cualquier otra mercadería o cosa mueble, podrán las partes fijar el interés que estimen conveniente, el cual puede consistir en dinero o en cosas de otra especie. La estipulación de intereses debe constar por escrito. Vean que nos incorpora hasta los intereses. ¿De qué está hablando? De un arrendamiento que es muy parecido al préstamo. Por ser bien mueble, fungible, eso es lo que está hablando, que yo le puedo entregar a otra persona, me lo tiene que devolver. Entonces es muy cercano a un contrato que es el que sigue de verlo, que lo vamos a ver el próximo viernes, que es el contrato de préstamo. Pero son las regulaciones que tiene el Código Civil y, repito, incorpora el concepto de intereses como una forma de ganancia para la persona que es arrendante de dinero. Bueno, aquí habla de mercaderías, ¿verdad? En esa visión que se tenía de producción en aquel tiempo de emisión del Código Civil. Estos artículos de 1169 al 1174 fueron derogados por Código de Trabajo. Tiene que ver con lo que en aquel tiempo se llamaba arrendamiento de obras, alquiler de servicios domésticos, agrícolas, comerciales o industriales. Todo eso está derogado. Se trasladó al Código de Trabajo y actualmente incluso está regulado en otra normativa. Hasta el Código de Comercio tiene un poco que ver con eso. Y alguna normativa también de tipo especial. Y verán que les quería traer un poquito nada más como un complemento, no lo vamos a leer ni nos vamos a quedar mucho en esto, yo se los puse ahí para que les quedara de complemento, que en el caso del Estado, para que tenga ya como el panorama completo o más completo a nivel de regulación en arrendamiento, la ley de contratación administrativa actual tiene regulaciones para cuando el Estado quiere arrendar inmuebles y dirige al procedimiento según la cuantía, ya sea licitación pública, licitación abreviada o contratación directa por escasa cuantía, y que eso tiene que ver con criterio de monto. No obstante, el reglamento de contratación amplía un poquito esa aplicación o regulación de la ley de contratación administrativa y nos habla de arrendamiento de bienes muebles. Y aquí hace la separación que nos acerca mucho a lo que es la diferenciación entre el leasing financiero y el leasing operativo, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero está permitido en los dos casos, el arrendamiento con la intención de adquirirlo con una opción de compra o el simplemente utilizarlo para efectos de gozar, de usar el bien determinado. Esta para el caso de los bienes muebles. Aquí sigue ampliando más sobre el tema de lo que es la opción cuando hay un arrendamiento con opción de compra, que sería el leasing financiero, en la versión que vamos a revisar un poquito más adelante. Entonces lo tiene incorporado también el reglamento de contratación administrativo. Vean que el último párrafo dice que el arrendante corre con los riesgos, tema del primer curso, teoría de los riesgos, también aplicado para el Estado, tales como destrucción y robo, así como también ha de cubrir la reparación, el mantenimiento, seguros, impuestos, entre otros. Eso es una regulación para el arrendante. El Estado utiliza mucho esta figura del arrendamiento. ¿Por qué? Porque le facilita que
tener el equipo, estar sustituyendo equipo, y eso se carga en el mismo contrato y no implica la necesidad de generar diferentes tipos de contratos para suplir esas acciones de mantenimiento y conservación que requieren los bienes muebles. ¿En cuál objeto contractual se aplica mucho? No solamente en parte del Estado, también hay empresas privadas que lo aplican, por ejemplo, para equipo de cómputo. Entonces hacen una compra de 300, 500 computadoras y el arrendante tiene que darles el mantenimiento correspondiente. Si el Estado quisiera comprarlas, primero tienen que empezar a partir de que se compra, los bienes se empiezan a depreciar y tendré que tener otro contrato adicional para estarles dando mantenimiento. Entonces, ven que aquí resolver el problema de una sola forma. Pero también la ley o el reglamento de contratación complementa la norma de la ley de contratación y habla de arrendamiento de inmuebles. Repite casi la regla que ya habíamos visto, y tal vez nada más le agrega los dos últimos pedacitos que están al final que me interesa resaltar, que no se pide garantía de cumplimiento a favor de la administración. Y también, por otro lado, vean el párrafo final, qué interesante. Remite al artículo 67 de la ley de arrendamiento. ¿Cuál? El artículo que tiene que ver con el término correcto es revisión de precio, a pesar de que la ley habla de reajuste. Pero bueno, es cómo se hace con el precio, cuánto incrementa, cuánto no. Aplica el artículo 67. Aquí le voy a hacer una observación. Y es que el 67 aplica para viviendas, pero la ley remite a los mecanismos del 67, entonces el Estado aplicaría las reglas que aplicarían para la contratación en la ley de arrendamiento para viviendas. También hay una excepción en materia administrativa, que es el arrendamiento compra de bienes únicos. Esta es una excepción de contratación directa. Y aquí es por condiciones de ubicación, naturaleza, condiciones o situación que se configuran como el más apto. Ahí tiene que haber un avalúo por parte de un perito de la administración o de la dirección de tributación. Y también este párrafo último que me parece que es muy interesante porque también aplica para la parte privada, es que el Estado puede arrendar inmuebles por construir o en proceso de construcción. Eso también se ha utilizado mucho y se ha hecho una mezcla ahí de instituciones, principalmente las entidades bancarias estatales, que le arriendan a su gusto, pide una construcción, se elimina la necesidad de la construcción, arriendan el bien que les construyen a su gusto y posteriormente la compran con una opción de compra que se establece directamente desde el contrato de arrendamiento. Que repito, es muy parecido a lo que se da en el leasing financiero, que ahorita lo vamos a revisar. Y nada más para que lo tengan completo, en la nueva ley de contratación que fue aprobada el 27 de mayo, la ley de contratación pública, que es la ley número 9.986, tiene también algunas reglas. Esta es la ley un poco más nueva, todavía no está vigente, pero también tiene regulaciones sobre arrendamiento en el artículo 67, y tal vez vean que vuelve otra vez a remitir a la ley de arrendamiento en el párrafo que está subrayado, dice: tratándose del arrendamiento de bienes inmuebles, resultará aplicable en lo que corresponde a la ley número 7527, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, del 10 de julio de 1995. Y vuelve a reiterar el tema de que para el reajuste de renta o precios se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de esta ley. Entonces vuelve otra vez a referir a una norma que en la parte privada aplicaría para arrendamiento de viviendas. Otras dos normas que hablan de arrendamiento en la nueva ley son el 70, contratación de tecnología para instituciones, empresas de competencia. Pareciera que esa es la que rige en temas de, por ejemplo, lo que les hablaba de computadoras. Bueno, y evidentemente otros vienen, ¿verdad? Servidores, monitores, etcétera. Y el 76 y el 77 establecen el contrato de arrendamiento operativo y financiero, que es lo que más se acerca al leasing operativo y financiero, que dentro de poco lo vamos a repasar.
Entonces, lo que estaba antes en el reglamento, ahora ya quedó regulado también en la ley de contratación pública. Por si no lo saben, esta ley entra a regir el 1 de diciembre del 2022. Hasta el año entrante entra a regir. Por lo tanto, las normas de la ley de contratación y el reglamento que les pasé todavía van a tener vigencia de aquí hasta noviembre del año entrante. Repito, el primer día de diciembre del año entrante entrará a regir esta nueva ley que la aplicará a todo lo que es el Estado. Tenemos también por ahí arrendamientos agrarios que tienen alguna normativa prevista o le aplica la normativa del Código Civil. Casi todo lo agrario se basa en normativa del Código Civil porque la materia agraria no tiene derecho sustantivo. Entonces, lo que hace es aplicar normas del Código Civil o de otras normas sustantivas y en algunos casos agregándole la parte de interpretación propia al derecho agrario. Pero bueno, ahí eso nada más era como una referencia. Comentarles también que la ley de jurisdicción agraria, que es la que regula específicamente el tema de lo que es la parte agraria, contiene varios artículos en donde remite a la aplicación del Código Civil y a la ley de arrendamiento para lo que se denomina como arrendamientos agrarios. No obstante, quiero advertir que esta norma, la ley de jurisdicción agraria, es una norma fundamentalmente de carácter procesal, pero repito, por algunas normas generales remite a normativa del Código Civil y la ley de arrendamiento. En el caso de arrendamientos como garantías mobiliarias, la ley de garantías mobiliarias califica como garantías de este tipo a los leasing financieros, a los arrendamientos de bienes muebles por un plazo mayor a un año. ¿Eso qué significa? Que se puede incorporar como mecanismos de garantías mobiliarias a esos esquemas de arrendamiento. Yo los puedo utilizar para generar mayor riqueza a través del establecimiento de garantías mobiliarias. Contrato de garantías mobiliarias también lo vemos un poquito ya más avanzado el curso, pero nada más para que ustedes supieran ahí las referencias de que hay arrendamientos que están incorporados como esquemas o tipos de garantías mobiliarias. Semejanzas y diferencias entre algunos institutos. Tenemos al depósito. En ambos no es necesario ser propietario, ni en el arrendamiento ni en el depósito. En ambos se entrega una cosa, en esos hay similitudes, pero empezamos con las diferencias. El arrendamiento se extingue por extinción de plazo o justa causa, en el tanto que el depósito se finaliza en cualquier tiempo. Las partes son las que deciden cuándo lo terminan. En el arrendamiento es un contrato de goce, de uso de la cosa. En el caso del depósito no se puede en principio utilizar la cosa. Debe ser oneroso el arrendamiento y el depósito en algunos casos puede ser gratuito. Entonces ven que ahí está un esquema en un cuadrito de las diferencias entre uno y otra figura. Con el préstamo, en ambos se entrega una cosa, igual que ocurría con el depósito. En el caso del préstamo, el de dinero es un arrendamiento de bienes muebles fungibles, ya se los había indicado que lo regula, entre otras normas, el Código Civil. El arrendamiento es oneroso y el caso del préstamo puede ser oneroso, pero también puede ser gratuito en el caso del comodato. El caso de mutuo sí en principio es oneroso, pero el comodato sí es gratuito. Entonces es otra diferencia con el préstamo. Con el leasing, y aquí vamos a lo que les dije que íbamos a desarrollar, que es que en el caso del arrendamiento igual se entrega una cosa para efectos de gozarla, para efectos de usarla. En el caso del leasing vamos a separar entre el leasing operativo, que es puramente un arrendamiento. El interés que tiene la persona que toma un leasing operativo nunca va a llegar a ser propietario. Siempre lo que le interesa es utilizar la cosa. Ese es el sentido del leasing operativo. Y en el caso del leasing financiero es diferente, porque ahí más bien la intención en última instancia es hacerse de la cosa que se está utilizando. Esa es alguna diferencia que se da entre las dos. Ahorita vamos de todas maneras a insistir un poco en esa diferencia entre los tipos de leasing.
Sobre la diferencia con el usufructo, el uso de habitación, advirtiéndoles desde ahora que el usufructo, uso de habitación son 3 derechos reales. ¿Por qué son derechos reales? Porque se le aplica la inherencia. Lo que pasa es que en la parte efectual cuesta diferenciarlos porque no se encuentran muchas diferencias. La persona va y utiliza un bien como habitación que se le confiere inherencia y los efectos son muy parecidos al arrendamiento. Pero si se define en un contrato como derecho real, aplicaría el criterio de inherencia. Es una relación entre la persona y el bien, cosa que no se da con el arrendamiento, en donde el uso de la cosa siempre va a ser de carácter obligacional. No tiene esa relación de inherencia de la persona con la cosa. El arrendamiento puede ser heredado y en el caso de la usufructo, uso y habitación, se extingue con la muerte. Entonces también hay diferencias entre estas figuras. Yo les había mencionado en algún momento que en alguna normativa, yo les había citado el caso del derecho francés, en algún momento lo habían definido como una figura de derecho real, después lo volvieron a cambiar. ¿Y qué le agregaron? Le agregaron inherencia, parecido a lo que ocurre con el usufructo, uso y habitación, y le quitaron los efectos obligacionales. Posteriormente, otra vez lo retornaron a su concepción, en donde la mayoría de los sistemas lo conocen, que es el arrendamiento como un contrato de naturaleza obligacional. En relación con el traspaso del arrendamiento, el Código Civil establece que no se resuelve por la muerte del arrendador. Es expresamente así lo tiene contemplado el Código Civil. Así que pareciera que se asemeja a la regulación que también tiene la ley de arrendamiento. Y en caso de traspaso de interviews a título gratuito, el contrato de arrendamiento es plenamente oponible al accipiens en caso de donación. Evidentemente, ¿verdad? De donaron, tiene que sostener el contrato de arrendamiento. En el caso de la GAUS, ¿cómo aplica? Es semejante. Solamente que el accipiens, que en este caso se convierte en el nuevo arrendante, porque se lo transfirieron el derecho, puede perfectamente establecer causales que no tenía el anterior propietario. Por eso se ha criticado un poco que a veces se utiliza esta figura de la transmisión por donación como un mecanismo de establecer una causal que no la tenía un sujeto y que sí lo tiene el otro. Por ejemplo, ¿en cuál caso? De una persona que no tiene ningún hijo, como para establecerlo como una posibilidad de pedir el arrendamiento para que el hijo pueda irse a utilizarle bien, y busca otra persona que sí lo tenga y que genere la causal. Ese es un tema que perfectamente se puede revisar en sede judicial si se considera que se está dando una situación de fraude a la ley. En la ley de arrendamiento les decía que hay de ahí alguna regulación, ¿verdad? Decirles que tiene que, en caso de que se comunique la determinación de no renovar el contrato, se tiene que dar un preaviso de al menos 3 meses y se reconduce tácitamente por un plazo adicional de 3 años, que ya lo vimos en la aplicación del artículo 71 de la ley Gauss. En el caso del Código Civil, nada más se entrega voluntariamente la cosa antes del vencimiento del plazo, pero tiene que pagar la renta de plazo contractual restante. Esa es la regla que contiene el Código Civil. Vencido el plazo, el contrato se extingue. Y si ya ha vencido el plazo convenido, las partes continúan tácitamente la relación contractual, el contrato originalmente pactado a plazo se transforma en un contrato por tiempo indefinido. Eso en el caso del Código Civil. Se puede arrendar cosa futura, parecido, les decía, a lo que ocurre con la normativa de contratación administrativa para el Estado. En el caso de los privados también pueden recurrir al arrendamiento de cosa futura. Está prevista esa opción. Incluso, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Hay anuncios que ponen. Se va a realizar o a construir un centro comercial en tal lado. Y las empresas empiezan a arrendar. Hay algunos que los compran, pero los que utilizan el arriendo lo utilizan de un bien que incluso ni siquiera puede ser que esté en proyecto.
Normalmente hay que hacer una valoración del esquema de la empresa, la seriedad que tiene para determinar si uno se mete en un negocio como este, ¿verdad? Pero sí es perfectamente posible, ya sean planos, dice ahí, o en obra gris, que una persona pueda perfectamente arrendar una cosa futura. También se puede dar arrendamiento de lotes, eso es también muy utilizado. Eso se ha visto también como vinculación con un tema de carácter agrario, aunque son normativas que son propias del derecho privado en general, ley Gauss y Código Civil, que permiten el alquiler de lotes principalmente para consumo, perdón, para producción. Aunque les digo que hay algunos esquemas de arrendamiento que a veces son para, no solamente en producción digamos, de carácter agrícola, sino que también se puede dar, por ejemplo, en lugares donde hay algún tipo, bueno, antes de la pandemia era más usado esto, ¿verdad? Que había alguna celebración especial en alguna ciudad. Pongo el ejemplo, el caso de Palmares, en las fiestas de Palmares o en las de Zapote también, y gente alquilaba espacios para parqueos, para hacer un bar, para muchas cosas, ¿verdad? Entonces son también esquemas que se pueden aplicar dependiendo del interés que tengan las partes. Y vean que ya me había adelantado a esto, y esto quiero que me sigan, porque vean qué importante que es esto. Yo creo que en forma correcta se le debería llamar revisión de precio. No obstante, la ley habla de reajuste de precio. Entonces, si lo oyen en cualquiera de las dos denominaciones, lo importante es que lo entendamos. Hay un momento histórico en que nos corta un antes y un después, y es algo que también en los contratos, y se da mucho en los contratos estos de universitarios que se acercan a alquilar cerca de las universidades, como que se les olvida que ya cambió toda esta situación, porque antes se daba problemas con el tema principalmente de la fijación del monto del incremento. Antes del 3 de julio, ¿qué ocurría? Se daba la revisión de precio por acuerdo de partes y había una nulidad de pleno derecho. Sí, no se seguía lo que las partes habían establecido. En moneda extranjera no se permitía la modificación porque aplicaban las reglas de evaluación que aplicaba Costa Rica, que si ustedes se acordarán, actualmente tenemos un sistema un poco más libre. Antes de ese teníamos un sistema de bandas cambiarias, pero cuando se emite la ley de arrendamiento en el 95, regía el famoso sistema de las mini evaluaciones. ¿En qué consistía? Que todos los días le iban incrementando céntimos a la diferencia entre el colón y el dólar. Y esa es la razón por la cual no se permitía la revisión del precio de manera extranjera, porque lo que decía la normativa, el legislador fue lo que pensó, si le estamos dando la posibilidad de que establezcan una moneda extranjera y esa moneda se va valorando cada día por las mini devaluaciones, eso va a ser las veces de una modificación al cabo de un año. Lo que pasa es que como en el 2006 las reglas de la del diferencial cambiario variaron y fueron cuando se establecieron las bandas cambiarias y eso alteró completamente la economía de los contratos establecidos en moneda extranjera. No obstante, si ustedes se fijan, y me voy a adelantar el punto de lo que pasó después del 16, se han mantenido la tesis de que en moneda extranjera no se puede modificar. A pesar de todo esto que les estoy comentando, se ha mantenido, no se puede modificar. En el caso de lo que ocurría antes, el ajuste era un derecho facultativo del arrendador. Vean qué fuerte, el arrendador era el que lo establecía. Y si la inflación era igual o menor al 15%, el aumento era de 15%, a rajatabla. Entonces vean que era un incremento muy fuerte. ¿Qué pasa a partir de la reforma que se le hace al artículo 67? Eso se me olvidó decirles que es basado en la reforma del artículo 67 de la ley Gauss. Se establece un margen máximo de aumento. Se mantiene la regla de que la moneda extranjera fijada al contrato no se modifica, que es otro defecto de muchos contratos, que la gente los pone en alquilar en dólares principalmente,
y les aplican el incremento. Le digo, no, alguien que tiene un contrato en dólares para vivienda, lo que tiene que decirle, no, no aplica porque el precio mío es en dólares y por lo tanto no aplica ningún tipo de incremento. Hay un ajuste que es derecho facultativo del arrendador, en eso se mantuvo parecido, pero vamos a ver bajo qué reglas. Si la inflación es menor del 10%, aplica la inflación. Y ustedes se acordarán o lo estarán recordando que en los últimos años la inflación ha sido mínima, a veces incluso ha sido hasta negativa, lo cual implicaba que no se podía generar ningún tipo de incremento del precio en el arrendamiento. O fijarlo sobre la base de esa inflación. Repito, nosotros hemos tenido inflaciones de hasta menos de un 1%. Entonces, ese sería el incremento. Un contrato que está fijado en 100,000 colones, para el siguiente año costará 101,000 colones. Bueno, cuando se establezca el incremento, ¿verdad? Pues sería cada 3 años. ¿Qué pasa cuando la inflación es mayor de 10%? El Ministerio de Vivienda es el que establece una tasa general de reajuste que no puede ser menor al 10% ni superior a la inflación. Esas son las reglas que aplican. Hay muchos contratos que los utilizan como machote, que ya tienen incorporado un incremento porcentual fijo. Eso es completamente ilegal, para que ustedes lo sepan, y lo que hacen es aplicar reglas que se tenían antes del 2016. Actualmente las reglas son estas que están aquí, las del lado derecho, y son las que tienen que aplicar a los contratos de arrendamiento. ¿Qué pasa? Bueno, el artículo 68 habla de nulidad en caso de que se incumpla de la ley Gauss, de lo que se incumpla con las reglas del artículo 67. Pero este artículo, hay mucha gente que se le olvida que existe, que es el artículo 69, que es el reajuste o la revisión de precio para otros destinos, porque 67 aplica para vivienda y por aplicación de la norma también a los contratos del Estado, pero lo que está excluido ahí le aplica 69, y también hay gente que se le olvida que existen porque tiene reglas diferentes de ubicar la revisión de precio. Esta norma dice así: En los arrendamientos para otros destinos ajenos a vivienda, las partes podrán convenir los periodos, la forma y los montos de los reajustes. A falta de convenio entre las partes, al final de cada año del contrato se podrá plantear proceso sumario para definir el reajuste del precio o bien someterse la controversia a la decisión de árbitros o peritos, según las reglas del Código Procesal Civil. En conclusión, tenemos diferentes reglas para establecer y ustedes como abogados tienen que tener claro que esas reglas son diferentes. Si aplicamos a vivienda o a contratos del Estado, aplicamos a 67 con las reglas que ya les indiqué. Pero si son arrendamientos para otros destinos diferentes de los de la vivienda, aplicamos esta norma, el artículo 69. Hay algunos, recordemos que el 67 es más garantista. Hay algunos contratos que por acuerdo de partes aplican al 67. Así que para que no se extrañen, ¿verdad? Que también renuncian a la aplicación de esta norma y aplican directamente el 67. En arrendamiento de viviendas de interés social es poquito lo que les voy a decir. Nada más que tienen que tener las calificaciones que se establezcan a través del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y también aplica para contratos del Estado, algunas denominaciones de estas de viviendas de interés social. Y vamos a entrar ahora con la tipología de algunos arrendamientos que son diferentes. Vamos a empezar a hablar de fletamiento y arrendamiento de buques y aeronaves. Vean qué interesante. ¿Qué significa el fletamiento? Hay una persona que fleta una embarcación, un transporte, puede ser un barco, puede ser una aeronave, y le dice a otra persona, no, yo le doy, lo que le llamo uno, le doy un flete. La diferencia con otras figuras es que en el fletamiento, el disfrute lo tiene la persona que toma el contrato, pero la conducción, la parte técnica, la mantiene el dueño de la embarcación. Es diferente a otras figuras que lo vamos a ver. Ese sería el fletamiento. En la práctica, los contratos de fletamiento se rigen por el clausulado contractual y la incorporación por referencia de convenciones internacionales o contratos tipos de la industria. Hay muchos tipos. Aquí en Costa Rica no es muy usado, pero a pesar de eso, sí se usa, ¿verdad? En casos de gente que requiere algún tipo de transporte
no el normal, porque el contrato de transporte es de llevarlo uno de un punto a otro punto. Y en muchos casos es de tipo más social, van varias personas, ¿verdad? No solamente unas personas. En este caso, el de fletamiento, por ejemplo, una persona quiere ir y toma una embarcación en Punta Arenas y le dice a un dueño o a uno, sí, alguien que tenga un barco, y le dice, necesito que me lleve a Cabo Blanco, al final de la península de Nicoya, y quiero que me deje ahí, y me viene a recoger en una semana, y anda ahí con una mochila o con algo para sobrevivir. Bueno, eso sería un contrato de fletamiento, la persona lo llevó y se lo trae. En materia de avionetas es muy usado también. Gente que tiene algún tipo de avión pequeño que lo utiliza mucho para fletamiento. Entonces alguien quiere ir a hacer un viaje a Honduras. Bueno, Honduras que no sé si es aquí o es en... Imagínense que Costa Rica juega en Honduras. Y entonces contratan un flete en una aeronave para que lo lleven al lugar donde va a jugar un equipo, una selección. Ese sería el caso del fletamiento. Está regulado, entre otras normas, en forma fragmentaria en la Ley General de Aviación Civil. Ahí lo remito a los artículos 218 a 220 de esa ley general de aviación civil. Y vean que la diferencia que les mencionaba entre lo que es el fletamiento y el arrendamiento es el rol que asume el sujeto a cargo de la prestación. El arrendador entrega el buque completito, que es otra forma de hacerlo, y el fletante administra el buque. En el caso del arrendamiento de buques aeronaves, pensemos que yo sé conducir o maniobrar una avioneta. Entonces yo voy donde alguien que tiene una avioneta y le digo, no, yo quiero que me la alquile porque igual voy a ir a Honduras, pero yo la voy a conducir. Ese sería un contrato de arrendamiento. En el tanto, si la persona a mí me lleva, sería un fletamiento. Esa sería la diferencia entre una y otra figura. Y les mencionaba con el caso de la diferencia entre refletamiento y transporte, es que en el caso del contrato de transporte, es el traslado de un punto a otro punto. Esa es la diferencia. Y lo mantiene igual la conducción técnica, la mantiene el dueño o el administrador del transporte. El leasing, que ya lo habíamos adelantado, pero tal vez un poco más general, en el caso primero del leasing financiero, es una figura muy interesante, alguien que no tiene los recursos para hacerse de un bien y toma la decisión de decirle a otra persona que tiene los bienes, que tiene capital para ponerlo a trabajar, le digo, no, váyame pagando una cuota en forma paulatina, lo vamos a establecer. Vamos a establecer un valor residual, que es el valor que en caso de que usted aplique una opción de compra, yo le voy a cobrar y ese es el valor que tiene el ejercicio anticipado de una opción de compra. Pero en realidad, como se señala ahí, es una operación de financiamiento. Me están financiando la compra de un bien. Y este leasing incorpora tres figuras. El contrato de financiamiento, que es esa colocación de capital con intereses, es un negocio por todo lado, ¿verdad? Que hace el arrendante. Hay un contrato de arrendamiento a través del cual el arrendatario utiliza el bien determinado. Y hay un contrato de promesa de venta o de venta con cláusula de reserva de dominio en favor del arrendatario, que esas son características específicas del contrato de leasing financiero. Repito, el objetivo de este contrato es hacerse con el bien y irlo pagando de a poquito. Y en algún momento que quiera, simplemente aplica una tabla, por ejemplo, para determinar cuál es el valor residual y entonces deja de pagar el monto de una mensualidad y paga el monto de lo que le queda por valor residual, que ya tiene incorporado todas las ganancias que debe tener la persona física o jurídica que desarrolla este negocio de leasing financiero. Pero también tenemos el caso del leasing operativo. Es una persona que nunca va a querer tener propiedad sobre lo que están arrendando. Ese es el típico caso del arrendamiento de cosas. Ese que yo les decía, por ejemplo, en el caso de computadoras. Yo digo, yo nunca quiero que esa computadora sea mía.
yo la voy a utilizar, si se daña alguien me lo puede reparar y está incorporado ya en el precio que me cobraron. Y también empresas que se dedican a este negocio de leasing operativo. Son bienes que de rápida obsolescencia, equipos de cómputo, vehículos, maquinaria, entre otros. El valor de mercado de los bienes tiende a decrecer aceleradamente y en algunos casos llega en poco tiempo a ser cero. Imagínense una computadora ya con un uso de 3 años, es muy posible que ya la computadora que ya vaya perdiendo mucho su uso, ¿verdad? En muchos casos la pérdida de valor ya desde el punto de vista contable a los 3 años lo dejan en cero. ¿Y cuál es el sentido de eso? De que el arrendamiento ya incorpore el cobro de esa depreciación del bien a los 3 años. Todo ya lo van a cobrar. Por eso una persona que tiene alquilados sus equipos a los 3 años pide que le entreguen equipo completamente nuevo. Precisamente por esa desvalorización que tienen estos bienes que se ponen en esta condición. El caso del renting es otra figura también vinculado con el contrato de arrendamiento. ¿En qué consiste? El arrendador se obliga frente al arrendatario a una prestación mixta. ¿Qué significa eso? Que no solamente, por ejemplo, entrega un bien, sino que tiene todo un complejo de actividades logísticas para darle mantenimiento y asistencia técnica al arrendatario. Entonces, es como un contrato más pleno, ¿verdad? No solamente es arrendarlo, sino que le dice, no, si a usted se le daña lo que se está dando en este contrato de renting, nosotros tenemos talleres que le hacen la reparación. Si tiene, por ejemplo, un vehículo y tiene un daño en carrocería, le dan el trabajo enderezado de pintura. Luego es un negocio más complejo que un simple arrendamiento. Y vean que se establece una diferenciación entre el leasing y el renting. ¿Cuál es? Ya vimos lo que ocurre con el caso del leasing, ¿verdad? El costo de mantenimiento y los seguros ya están trasladados al usuario. En el caso del renting, la empresa aseguradora sí cuenta con una estructura organizativa y personal especializado. Y por lo tanto, da el servicio y eso no implica ningún costo para el usuario. Esa sería la diferencia entre el leasing y el renting. Tenemos también en la venta con retroarrendamiento, que también se le conoce en inglés como sale and leaseback. Este es un negocio en donde una persona es propietario, le vende a otra persona, A y B, pero A, que fue el que vendió, vuelve a mantenerse en posesión, en uso del bien, pero en condición de arrendamiento, sí, de arrendatario. Ese sería el caso de la venta con retroarrendamiento. Y después tenemos el caso de arrendamiento famoso de vehículos turísticos, que son los rentacar. Eso está regulado por una ley, la ley 6.990, la ley de incentivos para el desarrollo turístico, ese que conocemos en muchos casos, ¿verdad? Tanto a nivel local como a nivel internacional, que uno simplemente va y toma una flotilla determinada, que normalmente son carros bastante recientes, bastante nuevos, y yo lo pido, lo arriendo, lo alquilo para utilizarlo en las condiciones que van a variar dependiendo de lo que yo pague. Puede ser que incluya seguros, que incluya atención en carretera, que incluya pagos de peajes. Va a depender mucho de las condiciones de cómo la persona quiera tomarlo. Pero para que sepan que también sería un esquema propio del arrendamiento. Y también, por último, tenemos el caso de la posibilidad de arrendamiento de empresas, que aquí lo que se estaría arrendando es una universalidad. Es un conjunto heterogéneo de bienes, oposiciones contractuales, derechos, propiedad intelectual, situaciones administrativas y otros elementos de hecho y derecho. Eso es como cuando una persona no la adquiere por la vía, por ejemplo, del traspaso de toda la empresa, sino que lo que hace es, no, yo se la voy a asumir por un periodo determinado, la voy a explotar. Eso sería un arrendamiento de empresas en ese concepto de universalidad. Y teníamos este caso, pero no lo vamos, bueno, vamos a ver si tal vez repasar nada más muy rápido, si Camila nos ayudara muy rápido con la lectura, y tal vez yo les hago un comentario al final como para que no dejarlo del todo. Por favor, Camila. Caso número 1.
Bodegas Verdes S.A. emprende la construcción de un complejo de bodegas industriales y locales comerciales. Durante la fase de construcción, la empresa concierta con futuros inquilinos promesas de arrendamiento y contratos de arrendamiento de cosa futura. En relación con la bodega número 5, Bodegas Verdes suscribe un contrato de arrendamiento con la empresa Tornillos de Costa Rica, fechado el 1 de abril de 2014, en el que se consigna a la arrendataria, que la arrendataria recibe el local nuevo en perfecto estado y se obliga a restituirlo al cabo del arrendamiento en óptimo estado de conservación. El 2 de mayo de 2014, estando ya Tornillos de Costa Rica debidamente instalada en la bodega, Bodegas Verdes suscribe con Inversiones Los Molinos un contrato de compraventa de la bodega número 5. Que era la que habían dado en arrendamiento. En el acto del otorgamiento de la escritura se suscribe un documento bilateral dirigido al inquilino, en el que se le notifica del traspaso del local y la cesión del contrato de arrendamiento. El 3 de mayo de 2014, Inversiones Los Molinos le notifica a Tornillos de Costa Rica que es el nuevo propietario del local y le instruye en cuanto a continuar depositando las rentas en su cuenta bancaria, como nuevo arrendante. 3 meses más tarde, Tornillos de Costa Rica no ha realizado pagos de renta. El representante de Inversiones Los Molinos se presenta al local de Tornillos de Costa Rica para preguntar el motivo del incumplimiento. El representante de Tornillos de Costa Rica manifiesta que tenía un acuerdo verbal con Bodegas Verdes de compensar obras realizadas en el inmueble por cuenta de Tornillos por un monto de $50,000 contra el pago de rentas. Como prueba de lo anterior, exhibe a. Las facturas por los materiales y obras ejecutadas por su cuenta en el local, que ascienden a $50,000. B. Un documento de fecha 3 de junio de 2014 por el que Bodegas Verdes y Tornillos de Costa Rica confirman por escrito la existencia del acuerdo verbal de compensación de obras por rentas, concertado entre las partes en el mes de marzo de 2014. El representante de Inversiones Los Molinos le responde que nunca fue informado por Bodegas Verdes sobre la existencia del referido acuerdo de compensación. Y viene hasta Camila, vienen las preguntas. ¿Es oponible a Inversiones Los Molinos el acuerdo verbal de compensación de rentas de obras concertadas por Bodegas Verdes y Tornillos de Costa Rica? Para mí sí. Aunque no se le fue comunicado, sería por un tema ya de buena fe que se le dio haber informado. Hay un acuerdo previo que junto con el arrendamiento, en mi criterio, sí se traslada también. Y después, ¿puede Inversiones Los Molinos desahuciar al inquilino por falta de pago de rentas? Consecuencia de mi primera respuesta, para mí no, porque sí lo pueden oponer el documento ese de compensación de remodelaciones o de mantenimiento del local. ¿Y qué validez efectos cabe reconocer el documento de fecha 3 de junio del 2014? Ese fue el acuerdo de compensación. Es decir, afectaría directamente la posibilidad ya le doy la palabra a Pablo, Silvia, la posibilidad de que no lo puedan desahuciar, ¿verdad? Afecta directamente el arrendamiento. Estaban Pablo y Silvia, creo que en ese orden. Sí, con la pregunta 1, digamos, ese contrato fue que una de las partes omitió informar que existía o que simplemente se le escapó ese detalle. Digamos, No, el local pertenecía a un propietario, ya tenía un inquilino, transfiere el contrato, la propiedad, hay un AXIP nuevo, pero no le comunica que había un acuerdo de por medio en el sentido de que realizando algunas obras no tenía que pagar el monto que cubriera los trabajos que le estaban realizando. Okay, Y sí, al nuevo propietario, el que le traspasó, no le informó de ese acuerdo. Ok. Sí, no, es que digamos, lo que se me vino a la mente es que se estaba configurando un delito de estafa, pero no. Sí, no, me parece que no llega. Bueno, podría ser, ¿verdad? Yo creo... no lo interpreto de esa forma. Para mí simplemente hay un olvido del propietario A al que le vendió, pero me parece que en el momento que el inquilino, el arrendatario, le hace ver de ese acuerdo, para mí perfectamente ese acuerdo sí se vuelve oponible porque es en beneficio de una inversión, de un mantenimiento que se le está dando al inmueble. Ok, gracias. Silvia. No, bueno, es que está la parte que para mí el hecho de que sea un acuerdo verbal no hace como que el tema de oponibilidad
no sé, como que no me parezca como tan justo porque no hay nada que para mí como nuevo dueño, o sea, no estaba escrito o sea, y el hecho de que tampoco se me dijera me hace que no sea tan oponible. O sea, no sé, siento que, ¿qué pasa si yo no estaba buscando esas inversiones? Si a mí me gustaba el inmueble como estaba, o sea, y yo lo que ocupo es de que me paguen la renta porque estoy ocupando el dinero ya, digamos. Sí, No. tal vez Silvia, lo único que le indicaría es que el acuerdo es previo a la venta y además, Ujú, yo aunque era sé. verbal, vean que hay elementos que dice, como prueba del anterior, exhibe facturas por los materiales y obras ejecutadas por su cuenta en el local. Por lo tanto, no es algo Ujú. falso, o sea, no es algo que está inventando. Efectivamente, hay una mejoría en el local y por el monto que considera y hasta que llegue a cubrir los $50,000, no aplicaría para efectos de pago de la renta, ¿verdad? Pero repito, aquí es un tema de ver si se convierte en oponible ese acuerdo que tenía entre arrendatario y arrendante de previo a la venta. Pero se valen otras interpretaciones, ¿verdad? Esa es la que vimos y la hemos visto muy en carrera porque ya se nos está haciendo un poco tarde. Vamos a detenernos un momento y retornamos a las 9:10 con la exposición de los casos de jurisprudencia. Nos vemos en 4 minutos.
Continuamos con la clase y yo de entrada de una vez le doy la palabra a Mariana Hidalgo para que haga la presentación de la sentencia que le correspondió. Mariana tiene la palabra. Recuerden para presentar dónde está la flechita, la flecha. Ah, ya la logró. Ah, ahí la tiene ya. Está Sí, ya. perfecto. Quítale Ok. ahí donde dice ocultar para que se vea todavía más completa la pantalla. Ya la escuchamos. Mariana, ¿tiene la palabra? Ok. Sí. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre la resolución de la sala primera, número 227, de las 14 horas 15 minutos del 20 de diciembre de 1991. En primer lugar, para que lo tengan presente a lo largo de la exposición, está que, bueno, las partes son la demandante, que sería Piñaloca Sociedad Anónima, y la demandada, la parte demandada, que sería el Instituto Nacional de Seguros. También la parte recurrente o la que interpone el recurso de casación en este caso es Piñaloca Sociedad Anónima. Bueno, dentro de los hechos importantes o a tener en cuenta dentro del caso está que, bueno, el INS compra a Taxi Aéreo Centroamericano Sociedad Anónima una aeronave. Su desalmacenaje se realizó libre de los impuestos arancelarios o de los impuestos de estabilización económica, pero no de los impuestos selectivos del consumo y de ventas. Luego el INS pone a la venta la aeronave libre de gravámenes y con certificado de aeronavegabilidad vigente hasta el 5 de febrero de 1983. Posteriormente llega Piñaloca Sociedad Anónima y compra la aeronave y luego obtiene 2 permisos para poder volarla. Luego presenta un reclamo administrativo, Piñaloca, ¿verdad? Ante el Instituto Nacional de Seguros para que se le pagaran los daños y perjuicios y se cancelaran los impuestos de la aeronave. Ya en noviembre de 1983, Piñaloca vendió libre de gravámenes la aeronave a la compañía Aerovías del Sol, Sociedad Anónima, y en 1984 la Oficina de Exenciones de Dirección General de Hacienda comunicó a Aerovías del Sol, Sociedad Anónima, que no podía hacerse el traspaso a su nombre por adeudar impuestos. También cabe señalar que en algún momento entre los hechos 4 y 5, Piñaloca volvió a solicitar un permiso, pero no le fue concedido debido a el adeudo tributario. Otro aspecto importante a tener en consideración es la pretensión que tiene el demandante, ¿verdad? Que es que se declare que el Instituto Nacional de Seguros es responsable de los daños y perjuicios y de otras consecuencias legales por haberle traspasado libre de gravámenes sin estarlo la aeronave. Dentro del contenido o los temas que explica la sentencia, bueno, en primer lugar hay que tener en consideración que todas las instancias anteriores a la sala primera fallaron en favor de la demandada. Y que los temas que principalmente tocan en este momento la sala son las obligaciones del vendedor, cuestiones referentes a vicios ocultos o redditorios, la evicción, temas de invalidez sin eficacia y la necesidad de probar daños y perjuicios. En general, la sentencia toca pluralidad de aspectos diferentes, pero se podría decir que tiene como 2 líneas argumentativas principales. Una se refiere a los vicios ocultos o redditorios, todas las cuestiones de evicción, de saneamiento. Entra aquí también a hablar sobre consentimiento, sobre invalidez, sobre ineficacia, incluso sobre el error. También habla sobre muchísimos temas. Y la otra, que va más dirigida a la necesidad de probar los daños y perjuicios en un caso. Bueno, con respecto a la garantía por vicios ocultos, dice la sala primera que se refiere a la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida y que ésta sea apta para cumplir con la función para la que normalmente está destinada. Es decir, que debe entregar la cosa en buen estado, sin vicios o defectos que hagan impropio o afecten notablemente su uso normal.
Y dice, retomando al Tribunal Superior Contencioso Administrativo, sección primera, que el derecho de garantía comentado es una creación legal, pero el mismo ordenamiento jurídico permite que los contratantes, haciendo uso de su libertad, renuncien a ella. También menciona que la renuncia puede ser total, que en tal caso el vendedor quedaría liberado de aquellas obligaciones con el único límite legal, ¿verdad?, de que no haya existido mala fe de su parte, que es una regla en las contrataciones de todo tipo. También, como les mencioné antes, habla sobre la invalidez y posteriormente se dedica a un sector a la eficacia, que son, podría decirse que la sentencia se vuelve hasta un cierto punto educativa, porque vuelve a señalar a qué se refiere con estos conceptos, pero no me voy a quedar mucho en estos aspectos porque son cosas que ya hemos visto. Ahora, sobre el gravamen oculto, en este caso en específico, porque hasta el momento la sentencia lo que venía hablando era como en términos generales y no se estaba refiriendo al caso. Bueno, primero, que el INS no podía legalmente ignorar el adeudo tributario, es algo que dice el tribunal, perdón, la sala primera. ¿Por qué? Bueno, Taxi Aéreo Centroamericano, Sociedad Anónima, adquirió la avioneta favorecida con una exoneración de derechos arancelarios, ¿verdad? Y de impuestos de estabilización económica, porque la aeronave iba a ser destinada a un servicio público, ¿verdad? Y la franquicia respectiva, así lo dice el artículo 223 en ese momento, actualmente 228 de la Ley General de Aviación Civil, es que solo podía ser aprovechada por quien gozase de igual beneficio, es decir, tenía como que ser otorgado específicamente al sujeto para poder ser beneficiario como de esa exención de los impuestos. De modo que, dice la sala, frente a la ley no era posible afirmar un gravamen oculto y menos un vicio reditorio, ¿verdad? Sin embargo, también dice que si bien el vicio no era oculto jurídicamente, tampoco era registrable y esto pudo haber inducido a error y al final se determina que el instituto sí actuó de buena fe en ese sentido. Llega a decir también la sala que el tribunal viola por aplicación indebida los artículos 222 y 223, actualmente 227 y 228 de la Ley General de Aviación Civil y el artículo 2023, del Código Civil. Esto porque, según entendí de lo que decía la sentencia, el tribunal lo que hace es llegar y decir, el Tribunal Superior Contencioso lo que hace es llegar y decir, sí existe un vicio, pero como al momento de la contratación había una cláusula que eximía de la garantía de evicción y saneamiento al instituto, entonces no aplica en este caso, es decir, no tiene que hacerse cargo o no existe como la necesidad de que se indemnice en algún sentido a Piñaloca Sociedad Anónima. Lo que llega a decir, por el contrario, la sala primera es que sí hubo un vicio oculto y que por lo tanto se está aplicando indebidamente todos estos artículos, porque el artículo 223 es claro al respecto, ¿verdad?, de que existe solo beneficio para ciertas entidades, ciertas empresas. A pesar de que existían esos quebrantamientos o esa aplicación indebida, dice la sala que no es suficiente para acoger el recurso o declararlo con lugar. ¿Por qué? Porque existe la necesidad de probar los daños y perjuicios. Y en este momento reitera la sala primera el análisis que hace el Tribunal Contencioso, aquí sí están de acuerdo, en que durante el tiempo que transcurrió desde el momento en que la actora compró la nave y hasta que pudo registrarla a su nombre, logró usarla y consiguientemente disfrutarla, gracias a que obtuvo permisos provisionales de aeronavegación, pero además el mismo tribunal observó que la actora no había hecho prueba tocante al tiempo en que se había interrumpido la posibilidad de que la nave pudiera continuar prestando los servicios. Entonces, en resumen, Piñaloca Sociedad Anónima renunció totalmente a su derecho de evicción y saneamiento
a su garantía de. Sin embargo, como vimos, el tribunal no considera que esto venga mucho al caso. El tribunal no, la sala primera, no considera que esto venga mucho al caso. Luego se dice también que Piñaloca logró disfrutar del uso de la aeronave porque se le concedió en 2 ocasiones el permiso, aunque sí en una tercera ocasión ya se le denegó debido a la cuestión referente a los impuestos. Y que frente a la ley no era posible alegar un gravamen oculto, esto para el INS, ¿verdad? Pero que se determinó que también actuó de buena fe. Y lo más importante, que es que Piñaloca Sociedad Anónima nunca se esforzó en probar los daños y perjuicios. Ellos en los montos que reclaman que se les indemnicen, incluso llegan y ponen como cuestiones referentes a más bien el uso que lograron efectuar del bien, es decir, de aterrizajes, uso de mantenimiento, de pago de los permisos que sí se les aprobaron, cuestiones en ese sentido, que más bien demuestra que sí hubo un goce o un disfrute del bien, y nunca lograron cómo demostrar en algún momento lo que habían dejado de percibir o aquellas cantidades, aquel valor que habían dejado de percibir al no poderlo seguir utilizando. En algún momento creo que también Piñaloca llega y dice que aunque no fuera posible estimar la cuantía del caso, sí era posible condenar abstractamente en este caso en específico. Pero, sin embargo, la sala primera le dice que para poder condenar en abstracto se necesita primero de que se pruebe la existencia de los daños y de los perjuicios. Y ese sería básicamente el caso. Gracias, Mariana. Me parece que muy clara la explicación y principalmente resaltar los temas relevantes de la sentencia que le correspondió. Muchas gracias. Usted, profe. Tiene la palabra Ronnie Porras para que nos describa el análisis de sentencia que le correspondió. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, tal vez sí proyectar para ver la presentación. Yo le indico cuando la vemos. Okay. Ahí, nada más ponga la modo de presentación. Da un momento, profe, porque se me está pegando el internet. Vamos a ver. Ahí Listo. está, Ron. Ahí está, Ok. perfecto. Bueno, nuevamente, buenas noches, profesor, compañeros y compañeras. A mí me corresponde hablarles sobre la resolución 320 del año 1990 de la Sala Primera. Esta es un juicio ordinario, primeramente, que la parte actora sería la señora Solórzano Bustos y la parte demandada la organizadora Romuser. Primeramente, sobre el juicio ordinario, vamos a hablar un poquito sobre los hechos probados y los no probados. Pues se prueba que el señor Romuser, que es el gerente de la urbanizadora, con calidades de apoderado generalísimo sin límite de suma, pues vende un lote a la señora Solórzano de la finca de su propiedad para una construcción de casa de habitación. Segundo, que la actora dio en hipoteca el inmueble al Instituto Nacional de Seguros por la suma de 200,000 colones. Y luego que en una inspección ocular por el juez de primero civil en la urbanización Romuser, se constata o se comprueba que la residencia era un relleno de basura y arcilla. Por último, en los hechos no probados, la actora no aporta o no demuestra prueba que sufrió daño moral, entonces pues no se le concede el daño moral para la pretensión que ella solicita. Digo esto porque en primera instancia ella lo que está solicitando es el pago de los daños y perjuicios por el monto de 10,000 colones debido al
que no se le dijo que el terreno o el lote que compró, la compra-venta que hizo, pues era una parte de ella era un relleno sanitario. También estaba pidiendo el daño moral, pero como dije, ya no demostró o sea, no entregó prueba ni ningún documento, ni prueba documental, ni, ya se me olvidó la palabra. Bueno, no presentó ninguna prueba, entonces por ende no le dan el daño moral, el lucro cesante y también el daño emergente. El daño emergente lo solicita por una suma de 45.000 colones y el lucro cesante por 8.000 colones. En ese entonces, el juez que llevó el caso, en sentencia del 6 de julio del 84, resolvió que evidentemente la parte demandada sabía y tenía conocimiento de que el lugar tenía una parte del lugar era uso para basurero. Aunque en la venta del lote nunca se mencionó pues evidentemente nunca se mencionó que era un relleno sanitario, se siguieron todas las pautas y todos los requisitos para la compra y venta. En este caso, el juez pues condena en costas a la parte demandada por lo solicitado. Más adelante, se ve que la existencia del vicio oculto en el inmueble, que es no haberle dicho o no haber comunicado en primera instancia a la señora Solórzano que esa porción del lote, es decir, no era en su totalidad, era utilizado por un relleno sanitario. Esto se dio cuenta el juez por el peritaje que se hizo, porque en primera instancia la señora compra el lote, meses después empieza a hacer la edificación, el señor, más adelante voy a comentar quién es, que hace los planos, él indica que no es necesario hacer el uso de suelo porque la edificación es de una sola planta, entonces no era necesario. Cuando ya están haciendo los sedimentos, están excavando, se encuentran que el terreno se empieza a hundir un poco más de lo normal. Siguen cavando unos 2 o 3 metros más y es donde se encuentran todo el relleno sanitario. Entonces aquí en el vicio oculto dice que consiste en un efecto o una imperfección de la cosa que atañe cierta importancia. Pues una imperfección cualquiera, un defecto de poca monta carece de identidad para dar lugar a la redivisión. Si las cosas se compran para obtener en ellas los resultados útiles que según su naturaleza se pueden obtener de las mismas, es decir, si las cosas se compran para destinarlas a un uso adecuado, no cabrá duda de que por la existencia de un defecto, ese uso imposible o resulte de tal modo disminuido que haya motivo para pensar que hay un verdadero error. El vicio o defecto tiene verdadera entidad para dar lugar a la redivisión. En este caso, el juez dice que no hay que anular la compra-venta en su totalidad, porque primero la señora Solórzano no lo está solicitando. Lo que ella está solicitando son los daños y perjuicios de no haberle comentado en primera instancia que había un relleno sanitario. Además, que ella tuvo que invertir más de lo que tenía pensado para poder construir la casa. Lo que alega la parte demandada, en este caso, en el recurso de casación que hace la parte demandada, en primera instancia, el señor Dobles, que es el ingeniero, bueno, hay dos errores en la casación que según la parte demandada son de vicios injudicando, que uno son errores de hecho y el otro errores de derecho. En los errores de hecho, se habla que el lote comprado por la actora estuvo destinado a un botadero municipal. El juez llega a la conclusión de esto porque se presenta un dictamen donde la municipalidad indica que ese relleno sanitario ya tenían pues que deshabilitarlo, ¿verdad? Ya tenían que rellenarlo, empastarlo nuevamente, se me olvidó, reforestarlo, ¿ok? Lo que indica aquí la parte actora es que el relleno nunca estuvo tan cerca de
de la finca de la señora que compró o de la finca de la persona que vendió a la señora Solórzano. Entonces, esto es mentira, porque es una mentira por parte de la municipalidad indicar, y que además el juez no puede simplemente agarrarse por el documento, porque es evidente que la lejanía del relleno sanitario al lote que compró la señora, pues resulta de primera instancia muy claro que no era un relleno sanitario lo que estaba ahí. Lo que dice el ingeniero es que ya no se de derecho, en la declaración que él hace, él no, en primera instancia, no recomienda este uso de suelo porque no es necesario al ser una simple planta, o sea, por ser una casa de una sola planta. Entonces, que el peso, los sedimentos y demás no iban a contraer mayor peso para el lote. Sin embargo, cuando están escarbando y se dan cuenta que si es un relleno sanitario, aquí es donde se hace la prueba del peritaje de uno de los ingenieros bueno, que contrata la sala primera, para constatar que evidentemente la empresa tenía conocimiento de. Más adelante se habla sobre la obligación que tiene el vendedor de dar por todos los hechos y dar en conocimiento cuando está vendiendo algo. Que en este caso la empresa no lo hizo. Además, también el juez en efecto, esa zona residencial se tenía para venta de lotes para construcción de casas. Entonces, en el momento que la empresa vende o la constructora empieza a hacer excavaciones para tuberías, para desagües, para cimientos y demás, se tienen que dar cuenta de si el terreno está apto o no, o si hay un relleno sanitario o no lo hay. Que en el caso la empresa sí lo sabía e hizo caso omiso de la situación. Aquí también se habla, y en el recurso de casación, el abogado dice que posponer a segundo grado la hipoteca por el saldo del precio consignado en esa escritura. Esto lo que se hizo fue que la empresa posponía ese segundo grado de la hipoteca una vez cuando la señora consiga pues el préstamo por los 200,000 colones, ya sea a LENS o alguna institución pública. Entonces dice que en este caso es un error de derecho porque no se puede hablar que la fe pública del notario vaya más allá de lo que es la compra y venta, que es el acto principal, y no simplemente lo accesorio que sería esto. Es decir que la casa, decir que el lote era comprado para construir en el acta notarial es simplemente un acto que hacen los notarios como de relleno para el acta notarial, pero que no se puede tomar en per se como que realmente se indique si va a ser para construcción, que se tenga que hacer por construcción. Entonces, él reclama esta parte diciendo que aquí el juez cae en el error. Ya para ir finalizando, entonces la sala responde al recurso de casación e indica 3 puntos importantes. Bueno, el primero es sobre lo del segundo grado de la hipoteca. Dice que no es factible indicar que no es parte del acto principal solamente la compra-venta, sino que todo lo que indiquen las partes, que la función del notario es la fe pública. La fe pública quiere decir que todo lo que pues acuerden las partes, el notario da fe de que fue así en el momento y en la hora que pues se presentaron las partes, y que además en el último párrafo, donde está entre comillas, indica que el lote pues fue comprado y vendido para construir casa de habitación. Entonces que por eso no se puede indicar que la sentencia que indica el juez está en un error por simplemente decir que el acto principal no es, que el acto principal simplemente es la compraventa y no todo lo demás que pues las partes indiquen en el contrato. Además, indica que hay 2 tipos de garantía: la garantía de saneamiento o por vicios ocultos,
que como indiqué anteriormente, esto es uno de los vicios que se ve en la sentencia. Y la otra es la evicción, que en este caso no, pues, no es el caso en estudio, pero de igual forma lo puse para ver ambas. Entonces dice que se refiere a la obligación del vendedor de entregar la cosa vendida y que ésta sea apta para cumplir con la función para la que normalmente está destinada. Es decir, que debe entregar la cosa en buen estado, sin vicios o defectos que hagan impropio o afecten normalmente su uso, que afecten, perdón, notablemente su uso. Como se indicó, el lote fue comprado para la construcción de la vivienda y aquí el vicio sería que en este caso no se le indicó a la señora o nunca se le dijo o nunca se le apercibió que había un relleno sanitario y que por eso no podía construir o bien o tenía que invertir más de lo necesario para construir en el lote. Por ello, entonces la empresa, la urbanizadora, cae en el error, en el vicio oculto, donde no indica que, pues aquí hubo un relleno sanitario anteriormente a la venta. Y para comentarles nada más que la evicción es la pérdida o perturbación del derecho en propiedad sobre el bien vendido, que sufre el comprador de parte de un tercero en virtud de una causa anterior a la venta. En este caso, como digo, no se da en el caso concreto. Entonces, lo que analizan la sala primera en este caso es que sí hubo pues un dolo por parte de la demandada, entonces se le dan todos los derechos, el lucro cesante, los daños y perjuicios que solicita la actora y que también las costas por ambas partes, tanto las personales como las procesales del caso. Creo que sería todo de mi parte y sí, sería todo de mi parte con la presentación. Gracias, Ronnie. Igualmente que Mariana, claro. Así que con esto estaríamos concluyendo. Dejamos de grabar.